Bendiciones a todos, bienvenidos a este podcast, el primer podcast del 2026. Estoy en mi oficina, en mi casa. Este es el lugar en el cual estudio la palabra, también paso tiempo a solas con el Señor y queremos aprovechar al máximo el tiempo en estos días de enero y poder grabar estos videos, estos podcasts para bendecir sus vidas, para poder sembrar una semilla de edificación en ustedes. Entonces, esta noche o en esta tarde, quiero hablar acerca de un tema que siempre ha sido, tiene bastante controversia, pero que es muy interesante y es muy necesario estudiarlo. Y es acerca de las primicias. Ahora, hoy no quiero hablar necesariamente de nuestras primicias financieras, sino que realmente son las primicias cuando lo vemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de este principio y en las escrituras las primicias son la primera porción. Es más, esa palabra primicia significa eso, primera porción, lo primero y lo mejor de la cosecha o del ganado. Eso era lo que el pueblo de Israel entregaba cada vez que hacían las fiestas de primicias. Ahora, ¿por qué es importante que usted y yo sepamos acerca de, no necesariamente de la fiesta de las primicias, sino del principio de las primicias? Y para esto quiero rápidamente leerles algo que está en la palabra y hay algo que me llama la atención desde el inicio, porque cuando vemos cuando vemos Abel y Caín ofreciendo al Señor ofrenda, podemos ver que Abel ofreció primicias. Lo vamos a leer. Dice Génesis 4, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sabemos de que estos dos hombres, no voy a decir que eran los primeros dos hijos de Adán y Eva, pero sí eran sus dos hijos y cada quien trabajaba en lo suyo, ¿verdad? Abel, dice la palabra, fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero cuando presentaron ofrenda, dice el versículo 3, y aconteció cuando era el tiempo, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Hasta ahí llega la ofrenda de Caín. Pero también dice, y Abel también trajo de los primogénitos. ¿Por qué este detalle es tan importante? Porque necesito que ustedes entiendan de que Abel dio lo primero. Al dar los primogénitos, dio lo mejor de su ganado. Entonces, en el Antiguo Testamento, esto era un mandato para Israel. Lo podemos ver en Éxodo 23, 19 y en Éxodo 34, 26. Cuando daban la primicia de la cosecha, se presentaban los primeros frutos, los granos al Señor. También podemos ver acerca de la primicia como una honra espiritual a Dios. ¿Cómo sería esto como una honra espiritual a Dios? Dándole a Dios lo primero. Cuando hablamos de darle a Dios lo primero, no solamente estoy hablando de las finanzas, estoy hablando de nuestro tiempo. Estoy hablando del mes de enero. Darle este mes de enero en oración y ayuno, en matutino, en oración, en congregarnos. Entonces, primicia, el principio de la primicia no solamente tiene que ver con el dinero. También se relaciona con las fiestas de Israel, como la ofrenda de las primicias que está en el calendario hebreo. Pero no simplemente es dar finanzas, sino que primicias, el principio de las primicias es un acto de adoración y también de pacto. Señor, tú me diste esto y te lo devuelvo lo primero como señal de fe y como señal de gratitud. ¿Cómo qué? Bueno, todos los días tú te puedes levantar a las 5 de la mañana y le estás dando la primicia de tu día. Todos los días puedes darle al Señor los primeros pensamientos, el primer aliento en oración y ayuno.
¿Podemos dar la primicia hoy financiera? Sí, pero esto es cuestión de revelación y esto es cuestión personal entre tú y Dios. Yo no le obligo a la iglesia a dar, yo no le obligo a nadie a dar, porque al final de cuentas esto es entre tú y Dios. Si yo quiero dar mis primicias, las daré, pero nadie me va a obligar a darlo, sino que yo entiendo el principio detrás de la primicia y sé que al darle al Señor mi primicia, lo estoy poniendo a Él en primer lugar. Entonces, aquí conviene ser muy exactos bíblicamente. Sí podemos dar algo a Dios con el principio de lo primero, pero entienda que usted y yo no estamos bajo el mismo mandato ceremonial que lo estuvo Israel cuando todo esto fue escrito. Pero volvemos a lo mismo, no significa que no lo puede dar, sí lo puedes dar. Entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como las primicias o como primicias en sentido de redentores. Él es también la primicia de los resucitados. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la ofrenda cristiana, tenemos que entender lo siguiente, que la ofrenda es voluntaria, la primicia también es voluntaria, como también el diezmo debe ser voluntario. Yo no puedo obligar a nadie a dar financieramente, no puedo obligar a alguien a dar su vida en servicio al Señor. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero dar primicias hoy no solamente es dar nuestro dinero. Es más, le voy a decir algo, dar nuestro dinero es mucho más fácil que dar nuestra vida. Por lo tanto, yo no vengo a explicarte o a convencerte hoy que des tu primer ingreso al Señor. Vengo a decirte, pon en práctica el principio de la primicia en todos los aspectos de tu vida, con tu familia, en tu trabajo, en tu vida espiritual. Pon este principio en práctica. ¿Cómo lo vas a poner en práctica? Que Dios sea primero. Que Dios sea tu primer pensamiento. Que Dios sea tu primer pensamiento en la mañana. Que lo primero que tú hagas es orar, es pasar tiempo con Él. Que lo primero que tú hagas es honrar a Dios también con tus finanzas. Lo primero del tiempo, lo primero del pensamiento, lo primero del día, lo primero del año. Entonces, lo importante aquí es el corazón. Dios primero, sin ningún tipo de presión ni superstición. Quiero que entiendas esto. Dios nos ama tanto que nos dio la primicia, su hijo, su primer y único hijo. Entonces Dios nos dio a su unigénito, nos dio la primicia del cielo, es Jesucristo mismo. Entonces Él no nos pide que hagamos algo que Él no ha hecho. Aunque corto este mensaje y aunque corto este video, yo sé que siempre que hablamos de primicia al inicio del año, todos los tacaños brincan y dicen que no, que los ladrones, esos pastores son ladrones y que no hay que, mire, a mí no me importa lo que usted diga. Este es un principio de vida, poner a Dios en primer lugar, no solamente en mis finanzas, pero también en mi familia, Dios es primero. En mis finanzas, Dios es primero. En mi empresa, Dios es primero. En el ministerio, Dios es primero. En enero y en el 2026, Dios es primero. Por eso es que comenzamos el año en ayuno y oración, para darle al Señor la primicia. Lo primero no son los tamales, no es la comedera, lo primero es Él. Así que espero que este podcast sea de bendición para tu vida. Por favor, dale like, suscríbete a nuestro canal y estaremos haciendo más de estos devocionales, más de estos podcasts desde aquí, desde mi casa. Dios te bendiga. Comparte, suscríbete. Bendiciones.